Bendiciones, familia, que Dios les bendiga en este nuevo día, que Dios me permite de poder hablar la palabra desde este lugar. Y en este día quiero basarme sobre la palabra de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 25 y 29. La palabra dice así: porque lo insensato, o sea, lo necio de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El 28 dice: y lo vil, o sea, lo bajo del mundo y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, o sea, Dios ha demostrado lo que se creen ser algo o saber algo, no saben nada, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Gracias al Señor. Me baso sobre esta palabra en San Juan capítulo 3, del primer versículo, nos habla de un fariseo, maestro de la ley, vino a Jesús haciéndole una pregunta. O sea, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Nicodemo posiblemente creía que ahora el Señor, Jesús, me va a felicitar por el elogio, por lo que yo le dije, que si Dios no está con esa persona, con él, no se podría hacer los milagros que él estaba haciendo. Pero Jesús parecería que no le interesó mucho el elogio que le hizo a Nicodemo. Le da la respuesta y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá lo dejó pensando a Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? Un maestro, uno que enseña la ley, no sabe lo que es tener un nuevo nacimiento en Jesús. Y le dice Nicodemo: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Por eso yo tomé como base la palabra de Corintios, que lo necio, lo vil, es lo que Dios ha escogido. Dios, aquellos sabios, aquellos que han sido tan estudiosos, Jesús siempre tuvo problema con los fariseos, con los escribas, así como el apóstol Pablo con los judaizantes. Así Jesús lo tuvo. Los fariseos siempre agarrando algo para encontrar un error en Jesús. Pero Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento. Si queremos entrar, ellos sabían mucho de leyes, conocían bien los libros de Moisés, los estudiaban,
principalmente el libro de Deuteronomio, que habla todo sobre la ley, y ellos se basaban y se jactaban de ser maestros de la palabra, de la ley, y aplicaban las leyes. Pero Jesús le da a entender que no es el conocimiento humano, sino que hay que volver y renacer, volver a recibir al Señor en su corazón, en su vida, arrepentirse de los pecados. Sabemos que, como dice el Salmo 51, dice David, en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado y por eso tenemos que tener un nuevo nacimiento en el Señor Jesús. Y Nicodemo, a pesar de que era un maestro que aplicaba la ley, no entendió esta palabra, sino que, ¿cómo puede ser esto? Nacer de nuevo. Parecería algo mentalmente fuera de sí. Pero Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. El viento viene, hace su trabajo, derrumba casas, techos, hace su trabajo. Y luego desaparece y no sabemos más dónde se fue. Así es el que está en el Señor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que tenemos que ir a la palabra que nos revele las cosas del Señor. Y el Señor le dice, mira, Nicodemo, si yo te hablo de algo natural y vos no lo entendés, ¿qué sería que si yo te hable sobre lo espiritual? Parece que ahí a Nicodemo se le abrieron los ojos. Y Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, el que sabemos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuevo testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si dijere lo celestial? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en los cielos. Así que le dio a entender que tenemos que aceptar realmente las palabras del Señor Jesús. Tenemos que profundizarnos en su palabra y decir realmente, como dijo acá en Corintios 29, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Somos nada, hoy estamos, mañana no estamos más, desaparecemos de la tierra, pero hay algo que tenemos que saber, que en el Señor todos estamos vivos. En el Señor no muere nadie, porque acá dice la palabra en San Mateo, en el capítulo hablando con los fariseos, dice Jesús, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
El Salmo 48, 14 nos dice que Dios es Dios de los que viven. No hay muerte para el Señor. Todos estamos vivos. Y todos vamos a tener que presentarnos después de esta muerte terrestre, terrenal. Tendremos que volver a nacer, resucitar de entre los muertos, y todos tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Si lo aceptamos al Señor, bien, y si no, estamos en peligro. Dios nos ayude a que podamos serle fiel al Señor en todo. Pero Nicodemo se ve que leyendo en el capítulo 7 de este mismo libro, nos habla que Jesús en el último día de la fiesta de los judíos, lo que leemos nosotros en Levíticos, en el capítulo 23, los judíos tenían ciertas fiestas solemnes, y dice que en el último día de la fiesta se para Jesús. En medio de todo dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán aguas vivas. ¿Qué quiere decir? Aguas, algo que salta dentro de nosotros. ¿Vio cuando uno tiene sed, que está desesperado en tomar algo? Eso es lo que el alma nuestra está deseando. Hay algo que las estamos aplacando, como que todos vamos a ir al cielo. Bárbaro. Desde el cielo nos están mirando. Todos pasamos la vida como sea. Nos acariciamos entre nosotros mismos, pero la palabra del Señor no nos habla de esta manera. La palabra del Señor nos dice que hay que aceptar. En el verso 40 de este mismo capítulo 7, 40, 41, 42, 43, dice: entonces algunos, cuando escucharon a Jesús, de la multitud oyeron estas palabras y decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea, de Nazaret, ha de venir el Cristo. ¿Acaso no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces entre ellos una disensión. Unos decían una cosa, otros decían otra, y otros decían otras cosas. Sobre la palabra que Jesús había dicho, correrán aguas, ríos de agua viva sobre el interior, sobre dentro de nosotros. Es cierto, pero acá también se ponen de frente los fariseos y los escribas. Pero también entre ellos había los oficiales de justicia, dice la palabra, los alguaciles, o sea, oficiales de justicia, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre Jesús. Entonces los fariseos le rodearon
le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? A los oficiales de justicia, pensar que escucharon a Jesús y se maravillaron. No hay otro hombre que hable tan profundo como nos habló Jesús. Y sí, esos, los que aplicaban la ley, dice: ¿acaso se han dejado engañar ustedes? Miren, como diciendo: ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Claro que no. Claro que no. Si ellos aplicaban la ley, pero como dice San Mateo en este libro, dice entonces en el capítulo 23, primer versículo hasta el versículo 4, dice: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, o sea, en el asiento elevado para dar una lección, se sentaron ¿quiénes? Los escribas, los que hacían las leyes, y los fariseos, los que obligaban a cumplir la ley. Así que todo lo que digan que guarden, guárdanlo, háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen estos fariseos y no hacen, porque atan cargas, leyes pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Esta es la ley. Jesús dice: venid a mí. Soy manso, soy humilde, soy sencillo. La salvación es sencilla. Acepten el agua de vida, la palabra viva. Acéptenla, no es muy difícil. Hay muchas veces alguien dice: bueno, pero si aceptamos al Señor, nos prohíben esto, nos prohíben lo otro, Mire, yo le digo, tengo toda una vida en el Evangelio y no me interesa nada. Lo único que me interesa, ¿sabe lo qué? No es que me prohíbe, nadie me prohíbe nada. Esto yo lo puedo hacer si lo siento hacer, pero la palabra me dice que al final del cabo vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en vida. Pero acá también nos encontramos con Nicodemo. Los fariseos decían: ni los gobernantes ni ninguno de la religión farisea se ha convertido y ha escuchado a este hombre que no tiene ley, dice en el 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino de noche, para no equivocarse con otro Nicodemo, el cual era uno de ellos, dice: ¿acaso juzga nuestra ley farisea a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ajá, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, que de Galilea ninguno se levantó de los profetas. Y cada uno se fue a su casa. Terminó la conversación. Terminó su sermón
el mismo que había venido de noche a ver a Jesús, ahora en su reacción frente a los otros fariseos, le está diciendo, muchachos, primero hay que escucharlo, primero hay que saber, sin ver y sin ir a verlo, ¿cómo lo podemos juzgar? ¿Acaso la ley no nos enseña que tenemos que primero investigar? Ellos sin investigar, bueno, hay que, como si fuera que esto es cualquier cosa. No, Nicodemo le dice, muchachos, hay que reaccionar, hay que pensar, hay que ir a ver primero y después juzgarlo. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Es fácil aplicar leyes, es fácil que alguien tenga que decir, bueno, vos tenés que hacer así, 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 así. No, estamos en la libertad. Dios hace lo que Él quiere con nosotros. Si Él quiere levantarnos de la enfermedad que padecemos, Dios lo puede hacer. Pablo en su oportunidad dijo, yo le pedí 3 veces al Señor que me sanara de la vista, porque parece que el día que en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo, en ese entonces el lenguaje judío, Saulo se llamaba lo que en los romanos lo han llamado Pablo, y cuando él iba a perseguir a la iglesia, Pablo, o sea Saulo, lo rodeó una luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa difícil es ir contra el aguijón. Y Pablo reacciona y le dice, Señor, ¿quién eres? La respuesta, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. No era que estaba persiguiendo Pablo a los cristianos, porque era celoso, era un fariseo, era un hombre celoso por su religión. Y Jesús le dijo, no lo estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y entonces Saulo le dice, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, llama a tal y tal persona y él te va a explicar qué es lo que tenés que hacer. Por eso tenemos la palabra de Dios. Cuando estamos en algo que no entendemos, vamos a la palabra y la palabra nos da la solución de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, gracias a Dios. Dice, después de toda esta charla que tuvieron y lo que Nicodemo había dicho a los fariseos, la gente ya se volvió a la casa, calladita, y nadie más dijo nada. Y el capítulo 8, verso 1 dice, y Jesús también se fue, pero no se fue a casa, se fue al monte de los olivos. Jesús permanecía más de una vez
en ese lugar. No es el monte, sino a la montaña, en lo alto. El templo de Jerusalén estaba en lo alto. En lo alto estaba ese lugar donde Jesús reposaba y oraba a su Dios en oportunidades. Dice, Jesús se fue a la montaña de los Olivos. Era cerca de donde a él lo habían crucificado. Cerca. Él allá permanecía en oración. Allá permanecía. Ese es el lugar. No es necesario ir, como le dijo a la mujer samaritana. Alguien piensa que hay que ir a Jerusalén, el otro hay que ir a otro lado. No. Solamente inclinarse, ponerse de rodilla, humillarse delante de Dios. Y la respuesta la vamos a tener cuando a Dios le plazca. No podemos obligar, dice Job, si yo pudiera discutir con Dios como yo puedo discutir con un hombre, con Dios yo no puedo discutir. Dios es mi dueño absoluto. Él hace con mi cuerpo lo que Él y a Él le aplazca. Lo que Él quiere hacer conmigo, Él lo puede hacer. Por eso siempre debemos de buscar la voluntad de Dios. Señor, estoy en tu voluntad. Señor, ¿estás de acuerdo con lo que yo hago? El Salmo 139, los 2 últimos versículos, dice David, examíname, oh Jehová, y ve si en mí hay camino de perversidad, y llévame por el camino correcto, por el camino que tú quieres que yo camine. Quién sabe, yo me desvié, pero ayúdame a encaminarme. Este salmo nos enseña mucho. Este salmo, leerlo, es un salmo 139, es lo mejor que puede usted leer. Allá nos habla de que Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Él conoce cuando nos sentamos, cuando hablamos, cuando... Todo Él sabe. Así que, y al final David dice, ¿a dónde me iré de la presencia de Dios? Si yo me voy a la profundidad de la mar, tú estás allá. Si me voy a lo alto, tú estás allá. Donde yo vaya, el Señor está mirándome. Así que no me puedo esconder. Querido, que Dios nos ayude. Es fácil, como digo, aplicar las leyes. Los fariseos lo perseguían al maestro. Los fariseos y los escribas se ponían las leyes que Moisés había aplicado, pero ellos, nada. Ellos sabían hablar y enseñar, pero la vida de ellos no estaba de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo. Dios quiera que no seamos hipócritas en la vida. Así como somos en casa, seamos en la calle, seamos cuando vamos en el vehículo, seamos donde vayamos, seamos siempre los mismos. Muchas veces las caras nos venden, pero Dios quiera que, como Dios sabe todas las cosas, y yo no me puedo esconder de Dios, sé que cuántas veces
las noches me pongo a pensar sobre estas palabras y esta mañana justamente le estaba diciendo a mi esposa, desde las 3 de la mañana me corría toda la palabra, parece que desde Génesis hasta Apocalipsis, palabra por palabra, y decía que hay que ponerle un título a las predicaciones. Por eso aprovecho un segundito solamente para agradecer a Miqueas, un muchacho joven que me bendice tanto con levantar y sacar al aire mis predicaciones. Yo quiero bendecirlo. Gracias a él, yo puedo, Miqueas, predicar el Evangelio. Agradezco a mi hijo Fabián que todas las mañanas viene y me pregunta, papá, ¿vas a predicar hoy? El preocupado para que yo pueda llevar la palabra, predicar la palabra. Gracias a mi esposa por aguantarme. ¿Cuánto tiempo llevo en este estudio para poder llevar una palabra que sea la palabra correcta, una palabra que no sea una hipocresía, que primeramente la palabra que yo hablo es la que me tiene que enseñar a mí a vivir así como yo la doy. No como los fariseos, como dijo Jesús, ellos saben dar buenas leyes, saben toda la ley, aplican las leyes, pero ellos, imposible. Ni siquiera con un solo dedo quieren mover. O sea, no se le mueve ni un pelo tampoco para poder cumplir con la palabra del Señor. Por eso lo único que hacían los fariseos era captar algo de lo que Jesús decía. Por ahí vino un maestro también, fariseo de la ley, y le dice, maestro, para tentarle, ¿cuál es el grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo es amarás al prójimo, a tu vecino, a tu hijo, a tu esposa, a quien te rodea, como a ti mismo. Estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Eso es lo que le contestó Jesús a los fariseos. Y siempre tenía ese problema. Pero, queridos, ¿cuántas veces, si no estaría este pero me parece, pero si estoy bien, pero si recibo al Señor, no sé qué, y siempre estamos con ese pero que Dios nos ayude a hacer como que Jesús está extendiendo su mano y te dice, tírate que yo te voy a agarrar. Y caemos en los brazos de Jesús. Gracias.
Gracias por este día. Gracias por levantarme. Y gracias por estar en este lugar para dar la palabra. Solamente quiero agradecer a Dios por este nuevo día que Dios me ha dado para entregar esta palabra que tanto estaba pensando mientras que estaba acostado y pensaba y hablaba dentro de mí, le decía a mi esposa, Dios me está mostrando ya otro mensaje. Y me acordé enseguida de Jacob cuando escapaba de su hermano y dice que le llegó la noche y se acostó en un lugar, pero la almohada, ¿sabe de qué era? Puso una piedra y sobre la piedra puso su cabeza y durmió. Esa palabra, vamos a ver si podemos hablarla en el próximo programa. Es tan profundo esa palabra que esta noche Dios me estaba amonestando sobre esto. Así que me despido de ustedes. Gracias por todos los que, como quien dice, el aguante que me tienen. Gracias por aquellos que me animan a seguir predicando el Evangelio, aquellos que me escuchan, aquellos que oran por mí para que mis predicaciones puedan salir al aire. Y gracias nuevamente, Miquea, por tu servicio prestado con tanto amor en levantar al aire mis predicaciones. Gracias. Dios eterno, te agradezco en este día por darme la oportunidad, Señor, de poder entregar esta palabra. Dios quieras tú hacer la obra perfecta en cada corazón, cada vida, en cada oyente, Señor. Me uno a ellos en esta oración para que seamos bendecidos y juntos podamos caminar por esta senda, este camino tan angosto que tú nos has enseñado a caminar. No es nada fácil, todo tiene sus percances, pero también sabemos que mirándote a ti como el blanco de la soberana vocación, tú eres el blanco de nuestra vida. No miramos ni para la derecha ni para la izquierda, miramos solamente para aquel que un día ha de venir a buscar nuestra alma. Gracias te doy, Señor, por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.